Queridos amigos testigos de Jehová y público en general, hoy día quería hacer un comentario sobre un artículo que publicó la sociedad Watchtower en Atalaya, en la revista de la Atalaya, de fecha 15 de julio de 2006, página 21, párrafo 10. Entonces, una Atalaya que se ha tomado del CD-ROM de la biblioteca de la sociedad Watchtower, y tiene un artículo que es realmente para reflexionar en el párrafo 10, que dice como sigue: en la actualidad no tenemos motivos para quejarnos de traición dentro de la organización de Dios, pues ni Jehová, ni sus ángeles, ni los pastores espirituales toleran en la congregación cristiana a traidores impíos. Sin embargo, todos nos encaramos a la imperfección humana, tanto la propia como la de otros siervos de Dios. La pregunta que hay que hacerse: ¿es verdad lo que la Watchtower nos dice acá, que la organización de Dios no existe o no ha habido queja de traición dentro de la organización de Dios, puesto que Jehová y sus ángeles y los pastores espirituales no toleran en la congregación cristiana traidores impíos? ¿Será cierto esto? Que en la organización de Jehová, la Watchtower, como dicen ellos, como la organización de Jehová, la Watchtower, sociedad anónima, desde su fundación no haya habido alguien que haya sido un traidor? Esa es la primera pregunta que hay que hacerse. Bueno, yo voy a reflexionar al respecto y ustedes dirán si hubo o no traidores dentro de la organización de Jehová, a pesar que en la Biblia no existe ningún texto bíblico que diga que la Watchtower, sociedad anónima, sería la organización de Jehová en el siglo XIX hasta hoy en día. Y cabe recordar a todos ustedes que la palabra organización no aparece ni siquiera una sola vez en la Biblia. Ya con eso les estoy diciendo todo. Pero en esta empresa religiosa de la Watchtower, sociedad anónima, ¿es cierto que nunca ha habido traición dentro de ella y que no podemos quejarnos de eso? Y que Dios tampoco lo toleraría, si fuese el caso, ni sus ángeles, y tampoco los pastores espirituales o los ancianos tolerarían a traidores impíos. Lo primero que debemos hacer es, si los traidores impíos no podrían estar en la cúpula misma, en la cúpula, antes de estar mirando para abajo a los miembros como posibles traidores impíos, deberíamos primero mirar por la cabeza, porque por ahí empieza la podredumbre, por la cabeza, y luego se va extendiendo por todo el cuerpo hasta llegar a las bases. Pero antes hay que analizar primero si es cierto que jamás hubo traidores impíos en la organización. Antes de mirar abajo, vamos a mirar arriba, es decir, a la cúpula, al cuerpo gobernante, al escalafio discreto, inclusive más alto, a la presidencia misma. Resulta curioso notar que el pastor Russell escribió una serie de libros que se tituló Estudios en las Escrituras, que fueron 6 volúmenes, y otros cuantos libros contienen sus discursos, qué sé yo, otros y folletos conteniendo su pensamiento con respecto al sionismo, por ejemplo. Otros libros contienen sus sermones, sus convenciones, sus souvenirs de convenciones, una serie de libros que publicó Russell. La pregunta es si esos libros que él publicó como la verdad contenidos en la Biblia fueron respetados por los sucesores. Y otra cosa más es que el pastor Russell, antes de morir, dejó un testamento personal en la cual él volcaba ahí cuáles eran sus deseos después de su muerte con respecto a la sociedad Watchtower, cómo debería manejarse, cómo sería elegir a la junta de directores,
a la junta directiva, cómo debería manejarse el comité editorial de la revista y quiénes deberían componerlo. Dio los nombres. Pero resulta curioso ver que después de la muerte del pastor Russell, su sucesor, el señor Joseph Franklin Rutherford, quien sucediera al puesto de presidente al señor Russell cuando él murió el 30 o 31 de octubre de 1916, en 1917 el juez Rutherford comienza su maniobra de desconocer el testamento de Russell. No olvidemos que Rutherford era un abogado con mucha experiencia, era muy astuto, un hombre inteligente y astuto, que usó argucias legales para poder vetar, desconocer el testamento de Russell, para introducir sus intenciones maquiavélicas dentro de la Watchtower, para poder modificar los estatutos, para darse el poder, para cambiar la junta, la forma de elegir la junta de directores, la forma de cómo votar, todo a su favor para que él pudiera tomar el control de la ciudad Watchtower, de conocer la voluntad expresa del pastor Russell con respecto a cómo debería continuar manejándose la ciudad Watchtower y quiénes serían las personas de su confianza que deberían estar ahí. Pero resulta curioso ver que el juez Rutherford, en vez de seguir fielmente como un hombre leal a su amado pastor Russell, lo primero que hace es ir en contra de él, ir contra su testamento, hacerse elegir como presidente, sacar a los que justamente eran fieles a Russell, sacarlos de la sociedad de 1917 y etiquetarlos de esclavo malo, de personas egoístas que buscaban sus propios deseos personales, egoístas dentro de la Watchtower, y los echó como si fueran perros, como si fueran lepra, y los etiquetó de esclavo malo. Y Rutherford como el sacrosanto esclavo bueno. Qué curioso que el esclavo bueno vote al esclavo malo, porque el esclavo malo era un grupo de personas leales a su amado pastor Russell, que después de muerto querían seguir obedeciendo su voluntad y seguir manteniendo sus enseñanzas en sus estudios de la escritura como la verdad. Pero vemos que el señor Rutherford, con su pandilla de secuaces que tomaron el poder, lo primero que hacen es desconocer el tratamiento de Russell para ellos enquistarse en el poder, sacar a sus enemigos, botarlo de la sociedad a los que eran fieles a Russell y quedarse con aquellos que eran fieles a él, a Rutherford. En 1928, el juez Rutherford publica en la revista Atalaya de fecha 1 de noviembre de 1928, página 344, diciendo que los libros de Russell contenían enseñanzas de la adoración falsa de Satanás el diablo, diciendo que la piramidología no tenía nada que ver con la Biblia, no tenía nada que ver con Jehová, que la gran pirámide, en vez de ser un testigo mudo de piedra de Dios en el desierto, como decía Russell, más bien era el testigo mudo de Satanás el diablo, que había engañado a Satanás a Russell, haciendo creer que la gran pirámide tenía relación íntima con la Biblia y que corroboraba las fechas que en la Biblia se estipulaban como las fechas del fin del mundo, como la de 1914, por ejemplo. Y así otras fechas más que le sirvieron a Russell para sacar conclusión personal de cuándo se cumplirían ciertos hechos de la Biblia, como el arrebatamiento, por ejemplo, que también estaba indicado en la Gran Pirámide, y otras fechas más como la resurrección de los ungidos, etcétera, etcétera. Y pensaba Russell pues que la Gran Pirámide había sido puesto por Dios en el desierto como un segundo testigo mudo de pie de Dios en el desierto. Y así le enseñó toda su vida hasta que en 1928 el traidor, porque eso significa traicionar, pues abandonar
una enseñanza de alguien que fue su antecesor, que fue Russell, que fue el fundador de la Watchtower, que dictó sus doctrinas en sus libros de estudio de las escrituras, en las cuales se incluía la piramidología como un testigo mudo de piedra de Dios en el desierto, y el sionismo como una promesa, como un consuelo para los judíos, que la promesa hecha de Dios a Abraham a favor de los judíos se tenía que hacer realidad de todas maneras, y que el único pueblo de Dios era el pueblo hebreo y no los estudiantes de la Biblia, hoy testigos de Jehová. Entonces vemos acá a un apóstata que va en contra del pastor Russell, fundador de la Organización Verdadera, para desconvalidar sus doctrinas, catalogarlas como Satanás el diablo, y así justificar en 1929 echar la colección de sus 6 tomos de los estudios a las escrituras, tirarlos a la basura para siempre, y nunca más fueron vendidos al público, después de haber estado casi 50 años en circulación. Y así estos libros del pastor Russell acabaron en la basura, así como los demás libros que escribió con sus propios comentarios, sus propios sermones, sus discursos, sus folletos, como Esperanza para los Hebreos, por ejemplo, que también se echaron a la basura, y otros libros más que acabaron en los sótanos de Betel para que sirvan de papel higiénico. Una vez muerto el señor Rutherford en 1942, resulta curioso que él, que fue el que tiró los libros de Russell a la basura como el gran traidor, tuviera la misma suerte que Russell, en el sentido de que también sus libros, sus 26 libros o 27 libros que componía el arcoíris de Rutherford, que eran unos libros pintorescos que supuestamente contenían las verdades de la Biblia en ellos, fueron echados todos a la basura, junto con sus 86 o 90 folletos que él escribió de toda su presidencia en la Watchtower, que fueron 25 años, desde 1917 hasta 1942. Resulta que todos esos libros que escribió Rutherford, como La Verdad recibida por Jesucristo a su debido tiempo, y sus 86 folletos a título personal, fueron echados a la basura por su sucesor, el señor Nathan Knorr, con el vicepresidente, el teólogo iluminado, el único preparador del método espiritual en 1942, el señor Frederick Franz, vicepresidente de la Watchtower. Lo primero que hizo Rutherford, quien supuestamente era un perro faldero leal a Rutherford, lo primero que hace después de su muerte es echar a la basura todos sus libros que fueron publicados durante la presidencia de Rutherford, echarlos a la basura, considerarlos como verdades obsoletas que ya no se creen, y nunca más se publicaron. No hay duda que Rutherford odiaba a muerte. No hay duda que Knorr odiaba a muerte a Rutherford. Pero en vida era un chupamedia, un lacayo, un sobón de Rutherford. Era su amanuense que le cargaba las maletas, que era su guardaespaldas también, porque llevaba un bastón para pegar a quien se le acercaba a su amo, a su amado amo Rutherford. Pero apenas murió lo primero que hizo fue, como si fuera una desesperación, desechar todos sus libros a la basura para borrarlo de la memoria de los estudiantes de la Biblia, que no se supiera más de él, ni sus doctrinas falsas, y fueron tirados al olvido sus libros. Como vemos, la Watchtower tuvo diferentes verdades. Cada presidente tuvo sus verdades, que fueron descartadas por el presidente que vino después. Entonces podemos notar que en la cúpula de esta organización, en la presidencia, estaban los traidores. Cada presidente que entraba a la presidencia, lo primero que hacía era traicionar al presidente que había muerto, tirando todos sus libros a la basura, que fueron verdades suministradas supuestamente por Jesucristo a su debido tiempo, y que finalmente acabaron en la basura como verdades que fueron superadas por otras nuevas.
Entonces, cuando uno le pregunta a la Watchtower, o cuando la Watchtower dice que ellos tienen la verdad o son la verdad, hay que preguntar a qué verdad se refiere, hay que aclarar si fueron las verdades de Russell o la de Rutherford o la de Franz, hay que especificar, porque cada uno de ellos tuvo sus verdades que ahora ya no se creen, que fueron reemplazadas por otras totalmente diferentes. Pero vemos pues, al hacer este análisis, que los apóstatas traidores impíos se encontraban en la cúpula misma en la presidencia. Era una constante que el presidente que entraba tiraba los libros del presidente anterior muerto a la basura. Ocurrió eso con Russell, después con Rutherford, increíblemente después con el mismo Frederick Franz, que era el teólogo iluminado durante la presidencia de Nathan Knorr, que él se dedicó a la parte teológica, a dictar las principales doctrinas de la Watchtower, y resulta que todos los libros de Nathan Knorr, de Frederick Franz, también acabaron a la basura, tirados por los presidentes que los sucedieron después a él. Es increíble. Y así tienen la cara dura de decir que dentro de la nación de Jehová no hay traición, no hay traidores, que todo es limpio, que todo es puro. Y que no debemos quejarnos de traición dentro de la organización de Jehová. Yo siempre he dicho, cuando yo me tomo este dicho muy famoso, ¿no? Dime de qué blasonas, de qué tanto fanfarroneas y qué tanto parloteas, y te diré justamente de qué careces. Este artículo es justamente eso, es un gran bluffing. Está blasoneando acá en la Watchtower de que en la Universidad de Jehová no hay traidores, y nunca los ha habido, y que Jehová tampoco los permite. ¿Así? ¿Y por qué permitió el traidor de Rutherford, que tiró todos los libros de Rosa a la basura para que nunca más se publicaran, que estuviera como presidente 25 años? ¿Y por qué permitió que Nathan Knorr estuviera de presidente de 1942 a 1977, que fueron 35 años como presidente de la Watchtower? Le permitió que estuviera como tal ocupando esa posición cuando él fue un traidor de Rutherford, le tiró todos sus libros a la basura, y Dios toleró a un impío traidor que fuera 35 años presidente de la Watchtower. Son preguntas que uno debe responderse. Entonces, antes de mirar impíos traidores en la base de la organización, es decir, en los miembros, hay que ver si no existen los impíos en la cúpula misma, la cúpula, ahí en la cabeza. Y vemos pues que sí, que la Watchtower ha estado de toda su historia llena de traidores. Y esos traidores estaban en la cúpula misma. No había por qué mirar en las bases. Y espero que esto les haga meditar que esta no puede ser una nación de Jehová en la vida con tantas mentiras y con tantos artículos mentirosos, que lo único que pretende es enviar un mensaje a los lectores de esta revista que en la organización de Jehová no hay traición ni traidores impíos, porque Dios no lo tolera. Tampoco los ángeles y tampoco los ancianos que pastorean al rebaño. Espero que esto les haga meditar que en la supuesta organización de Jehová existen traidores hasta hoy en día. Y los puedo asegurar que lo existen en todos los niveles de la organización, serruchadas de piso para poder tomar la posición del otro. Existe. Es parte de la naturaleza humana de serruchar el piso. ¿Existen traidores? Sí. ¿Lo existen en la base? Sí. Pero también existen traidores en la cúpula y también en las esferas intermedias de la cúpula, o sea, las partes inferiores de la cúpula, en los superintendentes, en los ancianos. Existen traidores, existe bastante. Bueno, amigos, lo he puesto acá para meditar en voz alta con respecto a este artículo que me parece realmente anecdótico, realmente de Ripley. Muchas gracias por escucharme.